Bienvenidos a nuestro momento de encuentro y en esta mañana quiero hablar con ustedes una pregunta que me hacen muchísimas personas y posiblemente muchas veces también a ustedes se las pueden hacer diferentes personas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Quiero mirar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios de cómo conocer la voluntad de Dios? Primeramente quiero decir lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice algo muy importante. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con esto? Que los deseos de Dios, que la voluntad de Dios para tu vida siempre es buena. La palabra de Dios nos enseña que el Señor creó caminos, diseñó cosas para que nosotros anduviésemos en ello. Y siempre son buenos. El tema es cuando nosotros tomamos decisiones, caminos equivocados que nos alejan de esa voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Primero, saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Pero la primera sugerencia que quiero compartir con ustedes con respecto a cómo conocer la voluntad de Dios es fundamental que nosotros nos familiaricemos con la palabra de Dios. ¿Por qué conocer la palabra de Dios nos lleva a saber qué es lo que Dios desea para nuestra vida? Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son clarísimas. Y especialmente muchas veces los jóvenes, ¿no? Me preguntan, pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo esté arreglada con esta chiquilina, con este chiquilín? Primer pregunta que les hago. ¿Es cristiano? Ah, no es cristiano. No tiene tu misma fe. No tiene los mismos valores, no tiene los mismos principios. La palabra de Dios claramente nos dice y nos enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Satanás y Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios la conocemos a través de ¿qué? De la palabra. Entonces es importante que usted estudie la palabra, que usted conozca la palabra de Dios, porque es la mejor manera en que nosotros sabemos y comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conozca la palabra, comprenda la palabra y conocerá la voluntad de Dios para su vida. El Salmo 119, que es el salmo más largo de la palabra de Dios, nos habla mucho de los beneficios de nosotros obedecer la palabra de Dios. El versículo 6 nos dice que si nosotros obedecemos la palabra del Señor, nunca seremos avergonzados. El versículo 7 nos dice que a medida que conocemos la palabra de Dios, alabaremos a Dios por conocer su voluntad. El versículo 9 nos dice que la palabra de Dios nos corrige. ¿De qué nos corrige? De nuestros malos caminos. Y el versículo 105, que es un versículo maravilloso, nos dice que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, conozca la palabra. Estudie la palabra de Dios, comprenda la palabra de Dios y usted podrá hacer la voluntad de Dios para su vida. Lo segundo, tenga intimidad con Dios, una relación íntima con Dios. ¿Cómo se logra esto? Ya miramos una a través de la palabra, otra, la oración. Tiempo a solas con Dios. La oración es fundamental. Jesús tenía autoridad porque él tenía comunión con el Padre. Pero Jesús podía hacer la voluntad de Dios porque él oraba, conversaba con Dios, tenían un diálogo en el cual Jesús hablaba con su Padre, le preguntaba los deseos del Padre y los hacía. De igual manera sucede con nosotros. Si usted no tiene intimidad con Dios, si usted no tiene una vida de oración, va a ser muy difícil que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, o muchas veces escuchamos que las personas dicen
que cuando vamos a hacer determinada cosa, uno de lo que tenemos que sentir en una de las cosas que tiene que haber y sentir en nuestro corazón es paz. Pero la paz que viene de parte de Dios. Dice Colosenses 3:15 que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Cómo empieza esa paz de Dios a gobernar nuestros corazones? Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cuando tenemos una vida de comunión con nuestro Señor. El Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Él nos coloca un ejemplo muy claro y sencillo. Nos dice que la vid, para que pueda dar su fruto, los gajos tienen que estar unidos a la planta. Un gajo separado de la planta no va a llevar fruto. Y nos dice que de igual manera en nuestra vida cristiana, si nosotros no permanecemos unidos al Señor, tampoco vamos a poder llevar buen fruto. Entonces, usted quiere hacer la voluntad de Dios. Primeramente, conozca, comprenda la palabra de Dios, desee hacer su voluntad, que traerá paz y bendición a tu vida. Y lo segundo que tiene que hacer es tener intimidad con el Señor. Tercero, ¿saben? Dios nos ha dejado personas que nos ayuden también, dándonos buenos consejos. En mi experiencia, muchas personas buscan consejos, pero no todos están dispuestos a seguir los consejos. Hay muchas personas que se acercan buscando un consejo, lo escuchan y lo llevan a la práctica. Pero muchas personas se acercan pidiendo un consejo simplemente con el deseo de que uno les reafirme lo que ellos quieren hacer. Y cuando no escuchan exactamente lo que uno considera que no es lo mejor para la vida de ellos y ellos están empecinados en hacerlo, endurecen su corazón para hacer lo que ellos desean hacer. Proverbios 19:20 nos dice que el que oye el consejo y acepta la corrección acabará siendo sabio. Cuando usted se acerque al pastor o a aquellos hermanos que Dios ha colocado en nuestras iglesias, que el Señor les ha dado una sabiduría especial para aconsejarnos, hermanos, la palabra de Dios aquí nos dice que el que oye el consejo y acepta la corrección acabará siendo ¿qué? Sabio. Pero el capítulo 20:18 nos dice algo muy importante. Nos dice que siempre que hagamos planes debemos seguir los buenos consejos. ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Sigue los buenos consejos. Sigue los consejos de la palabra de Dios. Sigue los consejos de esa relación de intimidad con Dios en oración. Pero escucha a aquellas personas que Dios ha colocado también a tu alrededor, que te cuidan, que te aman y desean lo mejor para ti y que te darán buenos consejos. Y Proverbios 24:6 dice, quien que quiere ganar debe saber escuchar. Lo que nos está hablando aquí Proverbios 19:20, 20:18 y 24:6 es qué importante que es en la vida saber escuchar y seguir los buenos consejos para que nos vaya bien. Y el cuarto consejo que quiero compartir con ustedes de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es discernir la voluntad de Dios. Hechos 2:17 es un texto muy interesante, muy rico, que nos dice que en estos tiempos el Señor, para guiarnos, lo hace de tres maneras. Lo hace a través de profecía, de sueños y de visiones. ¿Qué significa esto? Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, pregúntesela a Él. ¿Qué va a suceder si usted se la pregunta a Él? Él le va a mostrar de una o de otra manera cuál es la voluntad de Dios para su vida. En lo personal, muchas veces le he tenido que preguntar al Señor por diferente tipo de situaciones, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
ante esta circunstancia, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué descubrí? Que a medida que uno le pregunta a Dios, Dios es un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios que quiere dialogar con nosotros, mostrarnos las cosas. Entonces, mi desafío es que tú también le preguntes a Dios para que el Señor te guíe a hacer las cosas correctas. Y qué maravilloso es saber de que Él en este tiempo habla a tu vida o habla también a otras personas, como mirábamos hoy, para que nos den una palabra sabia, un consejo sabio y oportuno a través de profecías, a través de sueños y a través de visiones, que también forman parte de saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan, que estuvimos estudiando en nuestra iglesia hace poco tiempo atrás, nosotros tenemos que acá también recordar que el Espíritu Santo que mora en nuestra vida tiene, dentro de las múltiples funciones que la palabra de Dios nos enseña, es que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Conozca la palabra de Dios. Tenga intimidad con Dios. Busque a personas sabias que le den buenos consejos y discernir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está en ti, capacitándote y guiándote para guiarte a toda verdad. Como dijo un hermano en nuestra iglesia, la Trinidad trabaja no solo para nuestra salvación, sino para que aquí en la tierra seamos guiados y bendecidos por Dios. Dios desea que hagamos su voluntad. Y recuerde que estuvimos hablando que la voluntad de Dios es ¿cómo? Agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y por último, quiero decirles, esto lo aprendí hace unos cuantos años atrás con respecto a la voluntad de Dios. Método negativo de orientación. Proverbios 3, 5 y 6 nos habla de que hay caminos que a nosotros nos parece que son rectos, que son derechos. Pero al final son caminos de perdición, de muerte. De no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en esa sabiduría que viene de Dios. Muchas veces no es que nosotros no sepamos la voluntad de Dios, sino que estamos en ese dilema entre hacer y no hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces te puedes encontrar en esa situación. Entonces, ¿en qué consiste ese método negativo de orientación? Es reconocer nosotros, Padre Celestial, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame a no salirme de tu plan y propósito para mi vida. Método negativo de orientación. Entonces, es reconocer a nosotros mismos que no queremos salir de los planes del Señor, que estamos en esa disyuntiva, pero necesitamos reafirmar en nuestra vida que nuestra vida se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. ¿Quién nos la enseña? El Señor Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía. Qué importante es que estas cosas nosotros la podamos comprender. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, queridos amigos y hermanos, les recuerdo, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Conozca profundamente la palabra. Tenga intimidad con Dios. Busque consejeros sabios. Discernir la voluntad de Dios para tu vida. Recuerda que tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón y que muchas veces, como hablábamos del método negativo de orientación, es reconocer que muchas veces estamos en esa disyuntiva de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Entonces pedirle a Él que nos ayude a hacer su voluntad como lo hacía el Señor Jesús. Conclusión. Lo importante
es estar seguro de que hemos puesto nuestras vidas en sus manos y estemos listos para hacer lo que Él nos pide. Y si nos proponemos cumplir con su voluntad, sabremos cuáles son sus planes, porque Él está interesado en que nosotros hagamos su voluntad. Que Dios les bendiga y reflexionemos lo que nos ha hablado la palabra de Dios en esta noche.